Muy buenas a todos. Hoy arrancando con un nuevo apartado del canal donde vamos a agarrar este manual y nos lo vamos a tirar. No, hoy vamos a arrancar con un apartado hablando un poquito de más cuestiones personales de mis mesas, donde vamos a hablar de anécdotas divertidas, donde vamos a hablar de algunas historias conmovedoras y donde vamos a hablar sobre todo de las homebrew. Las homebrew o reglas caseras, estas que algunos utilizamos en nuestra mesa porque lo que trae el juego o no nos convence o no lo completa o no sé, somos unos nerds del realismo y nos encontramos con que le falta realismo al juego. Entonces, la homebrew, vamos a empezar explicando primero qué es rápidamente una homebrew. Una homebrew es una regla casera que justamente viene a cubrir un espacio o cambiar alguna mecánica del juego para complacer un poquito más a los jugadores, a la mesa, para completar ese bache que nos encontramos, que decimos, bueno, yo quisiera en mi mesa, en mi campaña, en mi historia con mi personaje hacer esto y no puedo. ¿Por qué? O simplemente el ritmo de juego, que es la que vamos a hablar ahora, el ritmo de juego no me complace. Porque soy un jugador que le gusta un poquito más la narrativa, porque soy un jugador que le gusta un poquito más los eventos sociales, o soy un jugador que quiere muchos combates todo el tiempo. Y entonces surge alguna regla para esto. ¿Por qué surge alguna regla? Porque las mecánicas del juego están armadas, esquematizadas de cierta manera, para cubrir un tipo de juego basado en eventos y en ciertas cantidades de eventos por día. Entonces, la regla que vamos a hablar hoy, así como principal, es la regla de descanso y manejo de recursos. Dungeons and Dragons tiene una mecánica de manejo de recursos donde te puede decir que para un CR cercano al de tu personaje, en realidad el de la party, basado en 4 personajes por party, fíjense lo estricto que es en este aspecto, siendo que es un juego que nos tiene que permitir imaginar y crear y volar en un mundo de fantasía. En este aspecto es bastante estricto para poder obviamente darnos cierta caja, ciertas reglas sobre la que jugar y todos estar de acuerdo, ¿no? Es como el contrato. Y bueno, en estas reglas, justamente para una partida de 4 personas, que su nivel promedio sea X, digamos, y un evento, desafío, enemigo, trampa, puzzle de mismo nivel, la party va a gastar un 20 a 25% de sus recursos. Los recursos son los conjuros, los recursos son los hit points, los recursos son los puntos de exhausto, los recursos son las habilidades innatas del personaje, ya sea por clase, trasfondo o raza. Entonces todo eso, bueno, las cantidad de municiones de un arma, usos de armas mágicas, bueno, todo eso componen a los recursos que va a tener cada personaje y por ende la party para sortear algún obstáculo, desafío, encuentro a lo largo de la partida. Y como dije, estos consumen cada evento, está más o menos del mismo nivel, tiene que consumir un 20-25. Comúnmente siempre es menos, porque un Dungeons and Dragons está estimado, por lo menos más que nada quinta, 3.5 era una masacre de personajes increíble. Quinta está llevado más a que el jugador siempre triunfe y se narre desde entonces una historia, aboliendo este espejito de color de que el juego era máster contra jugadores. Con quinta justamente eso se trata de terminar de limpiar del escenario y decir no, el jugador siempre va a ganar, tratemos de que el jugador siempre gane porque el objetivo es escribir la historia, no pelearnos entre nosotros. Y bueno, en base a esto, justamente, siempre va a ser un poco menos. Si lo llevamos, lo hilamos fino y optimizamos una party y le ponemos encuentros, pongamos 2 encuentros de combate, un encuentro de exploración y un encuentro social,
eh, la party queda bajo y podríamos poner 2 encuentros más de cualquier tipo, completando así 6 total encuentros hasta que los recursos de los personajes se sientan realmente que se han sido consumidos. Esto quiere decir, los personajes ya tienen poco punto de vida, ya no tienen conjuros, las habilidades ya fueron utilizadas y lo que resta es simplemente combatir a arma limpia y hacer lo que se pueda. Por suerte tenemos los trucos, los lanzadores de conjuros tienen los trucos para poder seguir combatiendo, dado que no son aptos en la utilización de armas. Pero bueno, esto se va a recargar nuevamente cuando los personajes descansen. Pero estamos hablando de 6 encuentros diarios para que al descanso se recarguen los recursos y luego tengan 6 encuentros diarios. 6 encuentros diarios. Acá es donde yo pongo mi regla. Acá es donde yo pongo mi regla casera. Y la voy a explicar por qué. 6 encuentros diarios es un montón. Imagínense tener 3 combates al día. ¿Cómo los justificás? Los tengo que ponerte criaturas aleatorias en caminos, en bosques, en lo que sea. Tengo que tirarte ahí un vampiro a plena luz del día en el medio de la ruta. ¿Por qué? ¿Por qué aparecería un vampiro ahí? Tengo que, no sé, estás entrando a un bosque y primero te atacan los lobos y después te atacan los osos y me estoy quedando sin opción y te atacan los alces. ¿Por qué? Entonces el juego, al obligarte a tener tantos eventos, para que se sienta realmente que los recursos son valiosos, te sentís obligado a introducir todos estos eventos, ¿no? Todos estos encuentros. Porque si no, si vos pones 1 o 2 encuentros al día, que sería lo que es más normal, los personajes nunca sienten que sus recursos están siendo utilizados de manera coherente. Eso simplemente les sobran recursos todo el tiempo y los puede utilizar como quiera. Y esto obviamente conlleva a que los jugadores no sientan el logro a la hora de utilizar las mecánicas que su personaje le provee, sino que mi personaje provee todo esto y no sentimos tampoco diferencias. Y también se siente que los jugadores luchadores, los personajes luchadores, aquellos que combaten con armas, con puño, que no tienen uso de magia, que no tienen habilidades muy especiales, se sienten en mucha desventaja respecto a lanzadores de conjuros porque al no consumir los lanzadores de conjuros, sus conjuros, y sentirse amenazados por la situación que están atravesando, pasa que siempre tienen recursos disponibles y no así un guerrero o un paladín, justamente, no es el ejemplo, un guerrero, un bárbaro, un pícaro, ¿no es cierto? Personajes que sí sienten o sea, su único recurso es sus puntos de vida y sí sienten cómo los van perdiendo, sus puntos de golpe. Entonces, ¿cuál es la regla que introduzco yo? Primero, vamos a hablar bien de los descansos. El descanso largo te permite reponerte completamente. El descanso corto es un descanso de 1 hora que te permite reponerte un poco. Algunas habilidades las vas a recuperar, algunos lanzadores de conjuros van a recuperar un slot y todos van a poder recuperar algún que otro punto de vida usando los dados de golpe. ¿Qué sucede entonces con una cuestión, por ejemplo, supongamos una mazmorra? Una mazmorra va a tener 6 encuentros máximo. Entonces acá la regla de utilizar los recursos tiene lógica, pero el descanso corto te vuelve a habilitar y entonces ya la mazmorra no se siente el desafío. No hablemos más también de viaje, exploración al aire libre, ¿no es cierto? Acampar al aire libre, armar fogatas, todas estas cuestiones desgastan a los personajes, pero ese desgaste se recupera rápidamente porque podemos hacer un descanso largo en cualquier lado, conforme alguien haga la guardia y tengamos un lugar medianamente cómodo para dormir, y cómodo, dígase, piso y tiro una bolsa de dormir, alcanza. Entonces, inclusive aunque yo ponga una mazmorra larguísima, las reglas del juego invitan a que los personajes tomen reposos y descansos en medio del territorio enemigo. Y ahí empezamos a perder un poquito, no solamente el realismo,
la idea de cuidar el personaje, ¿no? La idea del peligro, la amenaza, la perdemos. No se siente. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? 3.5, un ejemplo de 3.5 que lo jugué un montón. 3.5 vos no tenías primero slot de conjuros. Vos decías, voy a tener 2 misiles arcanos y una bola de fuego. Y si vos precisabas un detectar magia, lo lamento. Acá vos tenés una lista de conjuros que vos elegís y tenés slot. Y vos podés tirar el mismo conjuro con todos tus slots disponibles. Nuevamente, no tenés detectar magia, lo lamento, pero tenés muchas más posibilidades. Por otro lado, existen habilidades como el segundo aliento del guerrero o como la furia del bárbaro, que se recargan en descansos cortos. El druida puede recuperar su forma, su cambio de forma. Entonces tenés un montón, todos tienen alguna cosita que lo hace libre. En 3.5 se lo pasaba. Primero, que el descanso corto no existía. Segundo, que los slots de conjuros no existían. Vos elegías qué conjuros, voy a tener 2 de este, uno de este, uno de aquel. Y eso era lo que podías tirar. Y después no había habilidades tantas de regeneración. El bárbaro quedaba agotado después de usar la furia. El segundo aire del guerrero ni existía. Entonces no había tanta recuperación y la amenaza, el peligro era mayor. Y sí, con 4 encuentros vos agotabas todos tus recursos. Esa opción me lleva a pensar en cómo hago yo para volver a traerle la amenaza a los jugadores. Primero pensando en tampoco quitarle la fantasía de poder a los jugadores, porque tampoco los podés arruinar, ¿cierto? Estamos jugando quinta porque justamente lo que queremos es poder construir una historia todos juntos donde todos tengamos medianamente reglas similares. Entonces, destruir completamente el poder de los jugadores tampoco es una buena opción, no se siente agradable. Entonces tiene que haber una opción que sí diga, bueno, ante tales cosas yo voy a ir consumiendo recursos, pero por ahí no los voy a recuperar tan rápido y solamente bajo ciertas condiciones las voy a recuperar. Entonces acá empecé a jugar un poquito con las reglas. ¿Cuándo vas a recuperar? Primero que quité el descanso corto como tal. El descanso corto lo quité y lo pasé al descanso normal. Y luego el descanso largo, ahora es un descanso reparador. El descanso corto se puede hacer de noche, tenés que por lo menos descansar 4 horas, no importa el lugar, tenés que sentirte seguro y haber podido dormir. Y entonces ahí tenés tu descanso corto. Funciona igual que descanso corto viejo, vas a recuperar alguna que otra habilidad, si tenés disponibilidad de recuperar un slot lo vas a recuperar. Pero el descanso largo, ahora lo pasa a descanso reparador, que pasa a ser que solamente producís un descanso reparador cuando tenés el mobiliario correcto para descansar. ¿Qué quiere decir? Tengo mi lugar donde yo me siento refugiado o un lugar donde yo me siento refugiado como una posada, donde hay una cama, donde me siento cómodo, no es en cualquier lado. Entonces el descanso largo ahora requiere que vos realmente descanses en un lugar con los servicios para poder descansar. Y muchos podrán decir, bueno, y el druida y el explorador, que es del bosque, todo perfecto. Pero la mecánica esta sirve y funciona para que entonces la aventura sí se sienta más amenazante y los jugadores deban entonces planificar con mayor planeamiento, valga la redundancia, la aventura que van a vivir. ¿Qué quiere decir? Tenemos que viajar 7 días a la montaña. Bueno, sabemos que durante 7 días nosotros no vamos a disponer de una recuperación. Y si no vamos a disponer de una recuperación, mis recursos los tengo que administrar de la manera más eficiente posible. Esto lo vuelve interesante por el hecho de que los jugadores ahora sí se van a pensar un poquito más a la hora de usar una habilidad, un spell, un objeto mágico. No va a ser tan sencillo. O sea, no van a sentirse en la plena libertad de utilizarlos. Por ejemplo, apareció 2 lobos y le uso una bola de fuego y ya no. Voy a tratar de vencer esos lobos de otra manera, inclusive capaz de ahuyentarlos, no vencerlos, usar una antorcha, trato con animal, intimidación. Ni siquiera trato de no gastar ni un recurso, ni siquiera puntos de vida para alejar esos lobos. Y ahí es donde empieza la interpretación y el juego de rol a fluir mucho mejor.
Yo cuando la empecé a implementar en mi última party sentí que los jugadores sí sentían un poco más de inseguridad en entornos hostiles, pero al mismo tiempo les llevaba a pensar un poco más sus acciones. De esta, ¿qué me libera también? Me libera de la absurdez de tener que poner 500 encuentros en un viaje, o de tener que tener una tabla de encuentros aleatorio en un viaje. Me libera de la absurdez de tener que buscar la manera de agotarle los recursos a los jugadores, que para cuando llegue la noche y lleguen a la emboscada de ladrones que lo está esperando en tal lado, lleguen con los recursos agotados, entonces esa emboscada de ladrones se sienta que realmente realmente fue peligrosa y los personajes tuvieron peligro. Tengo que, o sea, me quita eso. ¿Por qué? Porque ahora la emboscada la pongo en el segundo o en el tercer día. Y tuvieron un encuentro el primer día de, no sé, una carreta rota, tuvieron que, no sé, gastar un conjuro en reparar, gastar en investigar, hubo una trampa natural, hubo, no sé, un efecto climático que les quitó puntos de vida, lo que sea, un evento al día nos hace llegar con 3 eventos a la emboscada de ladrones que yo quería. Y entonces los personajes sienten, inclusive puedo agilizar los viajes, son 7 días de viaje, bueno, listo, los primeros 5 días no pasó nada. No tengo que estar haciendo tantas tiradas diarias y cosas y mecánicas y buscar en tablas aleatorias y... No, 7 días de viaje, bueno, vamos. Los primeros... Porque lo importante está allá, lo importante está en el destino a donde van los personajes. Sí, está bueno ponerles para dar realismo algún evento intermedio, porque les hace sentir que realmente la intemperie pueden pasar cosas, que las carreteras son peligrosas. Yo puedo utilizar ese evento de manera narrativa y no simplemente porque tengo que agotarle los recursos. Entonces, si yo te pongo una emboscada de ladrones, vos sentís que ese evento tiene una narrativa detrás. Las carreteras en este reino son peligrosas y por eso no hay mercaderes. Y bueno, y ahí empieza un montón de... Si yo te tengo que poner una emboscada de ladrones, unos lobos, no sé, un fantasma, un zombie, no... Todo para que también haya diferencias entre las cosas, porque puedo poner emboscada de ladrones ya pasa a ser aburrido, entonces ya no hay narrativa. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, la solución mía fue, el descanso corto pasa a ser el descanso actual, largo. O sea, de noche, por lo menos 4 horas de descanso, las otras 2 horas empleando en actividades que no sean laboriosas, donde se puede hacer guardia, donde se puede distribuir y donde van a recuperar muy poco. O sea, van a recuperar lo que la clase o personaje les permita recuperar y nada más. Y van a poder usar sus dados de golpe para recuperar puntos de vida, pero no van a recuperar los dados de golpe. Entonces, los puntos que vayan recuperando y ese dado que ruede y ese azar va a influir mucho más. Luego tenemos el descanso reparador, que es ya regresando o parando en otro pueblo o en una posada, o primero que siente que se sentís seguro los jugadores. Entonces ya habilita otras acciones por parte de los jugadores para lograr esa seguridad. Y ahí recuperan todo. Estando en una ciudad, ellos van a poder hacer empleo de todas sus habilidades todo el tiempo, siempre y cuando ellos se sientan seguros, obviamente. No los esté persiguiendo en la guardia o cuestiones por el estilo. Ellos se van a poder sentir en su pleno poder y van a poder trabajar en su profesión o ayudar al pueblo o construir esa torre de mago que tanto desean, con todo su potencial al 100%. Pero a la hora de salir, a la hora de moverse, a la hora de ir a investigar una dungeon, y ya pesa un poco más. También no va a hacer que la dungeon no se frene en, bueno, tomemos un descanso en esta sala, acabamos de vencer un minotauro, no sabemos qué más hay, bueno, nos sentamos a descansar arriba del minotauro. No, también removemos eso. Ojo, no podemos sentarnos acá. Bueno, tenemos que después salir de la dungeon para descansar. ¿A dónde la vamos a recorrer? ¿La podemos salir o la tenemos que hacer una tirada? Bien, ¿cuántos eventos hay? Y yo ahora puedo hacerte una dungeon de 3 eventos y se va a sentir peligrosa. Y se va a sentir peligrosa, te pongo 3 eventos peligrosos y se va a sentir peligrosa. Primero porque no vas a poder descansar entre ellos. Esta es mi homebrew del día, que es la que les traigo. Y como plus, agregarles el descanso ligero. Que el descanso ligero es, con una tirada de supervivencia exitosa, buscar un lugar donde esconderse y escondidos por lo menos 1 hora. Van a poder utilizar un dado de golpe para recuperar puntos de vida. Y nada más.
Entonces, ese descanso ligero sirve como un balance para pacientes que están muy heridos puedan recuperar algo entre encuentro y encuentro. Pero nada, te habilita esta homebrew que les traigo, te habilita mucho a liberarte de, de la necesidad de encadenar cantidad de eventos y poder hacer eventos interesantes y que realmente tengan efecto en la narrativa y no hacerlos por el simple hecho de hacerlo. Espero que esta homebrew les guste, me cuentan y nos vemos prontito.